Mucho más allá de los bordes de la Vía Láctea, el Imperio Galáctico gobernó miles de sistemas estelares durante milenios. Ninguna fuerza había desafiado su reinado con tecnología que superaba con creces todo lo conocido por civilizaciones menores. Los imperios parecían absolutos. En el corazón del imperio estaba el planeta Cronis, un mundo de ciudades imponentes y vastos complejos industriales. Aquí, el emperador y el Alto Consejo se reunieron para gobernar su dominio en el gran salón del Palacio Imperial. Se estaba llevando a cabo una reunión para discutir un asunto de gran importancia. Hablaron mis señores, el gran almirante. Su voz hizo eco en la cámara. Nuestros exploradores han descubierto una nueva especie en los márgenes de nuestro territorio. Se llaman a sí mismos humanos. Los murmullos resonaron entre los consejeros reunidos. Los humanos se burlaron de uno. ¡Qué nombre primitivo! Seguramente no nos concierne. San levantó una mano y pidió silencio. No se apresure a descartarlos. Vestido de consejero, mientras que su tecnología es de hecho primitiva en comparación con la nuestra. Hay algo inusual en ellos. El emperador se inclinó hacia adelante en su trono. Sus antiguos ojos brillaban con interés. Explique el almirante San. Presionó un botón en la consola frente a él y una pantalla holográfica cobró vida en el centro del salón. Mostraba un mundo azul verdoso orbitando una pequeña estrella amarilla. Este es su mundo natal, un planeta que llaman Tierra. Nuestras sondas han detectado señales de industria avanzada y grandes centros de población. La pantalla se acercó para mostrar imágenes de ciudades en expansión, autopistas bulliciosas y rascacielos imponentes. Los consejeros se inclinaron para mirar más de cerca. Algunos de ellos fruncieron el ceño. Han logrado una civilización global. San continuó y, aunque sus capacidades de viaje espacial aún están en su infancia, muestran avances rápidos. La pantalla cambió para mostrar naves espaciales humanas, desde cohetes químicos primitivos hasta elegantes naves impulsadas por fusión. Los consejeros murmuraron de nuevo, esta vez con un dejo de inquietud. Pero eso no es lo que más me preocupa, dijo San con gravedad. Es su comportamiento. Nuestros exploradores han observado un nivel de agresión y competencia entre sus naciones que es perturbador. La pantalla mostraba escenas de guerra humana, desde antiguas batallas con espadas y lanzas hasta las devastadoras armas del siglo XXI. Las nubes en forma de hongo florecieron, las ciudades se quemaron y los soldados se enfrentaron en un combate brutal. Los consejeros retrocedieron. Algunos de ellos jadearon. El emperador entrecerró los ojos y se declararon la guerra entre sí. Su hijo asintió constantemente, Su Majestad. Parecen prosperar en el conflicto incluso cuando amenaza con destruirlos, y sin embargo, de alguna manera, continuaron avanzando. El emperador se quedó en silencio durante un largo momento, contemplando las imágenes ante él. Finalmente habló. Esto es preocupante. De hecho, una especie con tanto potencial pero tan propensa a la violencia que podría resultar una amenaza para la estabilidad de nuestro imperio. El consejero Draz habló de nuevo. Seguramente no son rival para nuestras fuerzas, Su Majestad. Podríamos conquistarlos fácilmente y poner fin a su agresión. Pero el emperador sacudió la cabeza. Dijo que no, consejero, debemos ser cautelosos. Si estos humanos son tan tenaces como parecen, una invasión podría resultar costosa. Por ahora observaremos y esperaremos. Veamos cómo se desarrollan. Se volvió hacia Seth. Almirante, quiero que sus mejores agentes vigilen de cerca esta tierra. Aprendan todo lo que puedan sobre estos humanos, sus fortalezas y debilidades. Debemos estar preparados para cualquier eventualidad. San se inclinó profundamente cuando usted ordenó a Su Majestad cuando la reunión se levantó y los consejeros se dispersaron. Una sensación de inquietud se cernió sobre el gran salón. El Imperio Galáctico había enfrentado muchos desafíos en su larga historia, pero nunca uno como este. Los humanos eran una cantidad desconocida, una variable que podía alterar el equilibrio de poder en la galaxia, y por eso el Imperio observaba y esperaba atentamente, consciente de que el destino de su civilización algún día podría depender de las acciones de una especie primitiva desde el borde del espacio conocido. Solo el tiempo diría si los humanos demostrarían ser aliados, enemigos o algo completamente diferente. Mientras el Imperio Galáctico continuaba monitoreando a la humanidad desde lejos,
Una nave exploradora se aventuró más cerca de la Tierra que nunca antes. Su misión era recopilar información detallada sobre las defensas del planeta y evaluar las capacidades humanas. La nave, una elegante nave llamada Interceptor, estaba comandada por el capitán Jax, uno de los pilotos más hábiles del Imperio, mientras se acercaban al sistema solar de la Tierra. Jax no pudo evitar sentir una sensación de inquietud. «No me gusta esto», le murmuró a su primer oficial. «Un alienígena delgado llamado Ren. Nos estamos acercando demasiado si los humanos nos detectan». Ren negó con la cabeza. «Nuestra tecnología de camuflaje es perfecta. Capitán, no sabrán que estamos aquí», pero Jax no estaba convencido. Había estudiado el informe sobre tecnología humana y, aunque era primitivo en comparación con los imperios, avanzaba a un ritmo alarmante. ¿Quién sabía de qué podrían ser capaces cuando entraron en la órbita de la Tierra? Los sensores del interceptor comenzaron a captar lecturas extrañas. Jack frunció el ceño ante los datos que se desplazaban por su pantalla. «¿Qué es eso? ¿Una especie de campo de energía?» Ren se inclinó para mirar más de cerca. Nunca había visto nada parecido. «No está en nuestra base de datos». De repente una alarma sonó en la nave. El capitán gritó el oficial del sensor. «Nos han detectado». Los ojos de Jack se abrieron de par en par. «¡Shock! Eso es imposible, nuestra capa». Pero antes de que pudiera terminar su oración, un rayo brillante de energía salió disparado de la superficie del planeta golpeando el Interceptor Hull. La nave se cerró violentamente, chispas volando de las consolas sobrecargadas, escudos bajados al 50%. Ren gritó sobre el caos. «Hemos perdido la energía principal». Jax apretó los dientes, mientras luchaba por recuperar el control de la nave. «Maniobras evasivas, sáquenos de aquí». El interceptor viró bruscamente tratando de escapar de la barrera implacable. Desde abajo, pero las armas humanas eran demasiado precisas, demasiado poderosas. Otro rayo golpeó la nave y la alarma gritó cuando toda la advertencia de brecha parpadeó en rojo. «Estamos perdiendo atmósfera», gritó Ren. «Tenemos que abandonar la nave». Jax dudó por un momento su orgullo luchando con su instinto de supervivencia, pero cuando otra explosión sacudió el interceptor, supo que no había elección. «Toda la tripulación evacúe», ordenó por el Wicom de la nave. «Vayan a las cápsulas de escape». La tripulación se apresuró a obedecer corriendo hacia la bahía de cápsulas, mientras la nave continuaba temblando y gimiendo a su alrededor. Jax y los Ren fueron los últimos en irse sellándose en una pequeña cápsula esférica justo cuando el agujero del interceptor finalmente cedió desde las pequeñas ventanas de la cápsula de escape. Jax vio con horror cómo su una vez orgullosa nave se rompía consumida por el implacable vacío del espacio. Los sistemas de la cápsula se conectaron y sintió la sacudida de los propulsores de emergencia, encendiéndose, impulsándolos lejos de la destrucción mientras se alejaban de la Tierra. La mente de Jax se llenó de preguntas: ¿cómo los humanos los habían detectado? ¿Qué tipo de armas estaban usando? Y lo más importante, ¿qué haría el Imperio? Ahora que sabían la verdad sobre las capacidades de la humanidad, sabía una cosa con certeza: el Alto Consejo no tomaría bien esta noticia. Los humanos acababan de hacer un enemigo poderoso, uno que lo detendría nada para afirmar su dominio sobre la galaxia. La cápsula de escape llevó a Jax y su tripulación de regreso a la seguridad del espacio imperial, pero el capitán sabía que esto era solo el comienzo. El Imperio vendría por la Tierra con todo el poder y la furia de 1000 sistemas estelares, y cuando lo hicieran los humanos enfrentarían una guerra como ninguna otra que hubieran conocido, como la cápsula desapareció en las profundidades del espacio. La Tierra continuó girando su gente inconsciente de la amenaza inminente desde arriba. El escenario estaba preparado para una confrontación que sacudiría los cimientos de la galaxia, uno que pondría a prueba los límites del ingenio y la determinación. Humanos, el primer contacto entre el Imperio Galáctico y la humanidad había sido un desastre. Pero la verdadera batalla estaba por venir. Las noticias de la derrota del Interceptor
se extendieron como un reguero de pólvora por todo el Imperio Galáctico. El Alto Consejo estaba alborotado, indignado de que una especie primitiva como la humanidad pudiera haber infligido un golpe tan humillante en el gran salón del Palacio Imperial. El emperador se sentó en su trono, su rostro una máscara de furia fría. «Este insulto no puede soportar», declaró su voz, resonando con autoridad los humanos. «Deben recibir una lección que nunca olvidemos, el gran almirante». San dio un paso adelante, inclinándose profundamente su majestad. «Ya he comenzado los preparativos para una invasión a gran escala de la Tierra. Nuestras flotas están siendo movilizadas mientras hablamos». El emperador asintió satisfecho con la iniciativa de San. «Bueno, quiero que todas las naves y soldados disponibles estén listos para la batalla. Aplastaremos a estos advenedizos y les mostraremos el verdadero poder del imperio». Cuando San se despidió para supervisar el esfuerzo de guerra, los otros consejeros comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos expresaron dudas sobre la sabiduría de un ataque total a la Tierra, recordando los informes de tenacidad e ingenio humanos, pero el emperador los silenció con una mirada. «¿Cuestionan mi decisión? Consejeros, ¿dudan de la fuerza de nuestro imperio?» Los consejeros rápidamente se pusieron en línea sin atreverse a expresar sus preocupaciones. Sabían que desafiar al emperador era invitar a una retribución rápida y terrible. Mientras tanto, en los astilleros y áreas de preparación de una docena de sistemas estelares, la máquina de guerra del imperio entró en acción. Enormes acorazados, sus cascos erizados de armas comenzaron a reunirse en formación. Legiones de tropas fuertemente armadas abordaron naves de transporte listas para asaltar la superficie de la Tierra y llevar a su gente a sanar. A la cabeza de esta poderosa armada estaba la nave de vuelo personal del emperador. El inexorable, una colosal nave, empequeñecía incluso a la más grande de las otras naves del imperio. Su elegante casco negro parecía absorber la luz que lo rodeaba. Un símbolo apropiado de la voluntad implacable del emperador en el puente del inexorable gran almirante Son se paró frente a una pantalla holográfica de la Tierra y su espacio circundante. Los iconos rojos denotaban las posiciones de las defensas humanas, lamentablemente pocas en comparación con el mar verde que representaba a la flota imperial. «Esta será una victoria rápida», declaró San, su voz llena de confianza. «Los humanos están irremediablemente superados, no tendrán más remedio que rendirse». Los otros oficiales en el puente asintieron con la cabeza en acuerdo. Ansiosos por vengar la humillación de la derrota del interceptor, no tenían dudas de que la tecnología superior del imperio y los vastos números abrumarían cualquier resistencia que los humanos pudieran reunir cuando el Flick comenzó su largo viaje hacia la Tierra. La gente del imperio celebró confiada en el conocimiento de que su ejército invencible pronto pondría a los humanos advenedizos en su lugar en las calles de Cronis y otros 100 mundos. Las multitudes se reunieron para vitorear al naves que partían ondeando banderas y estandartes y ondeando con el escudo imperial, pero hubo algunos que vieron los procedimientos con una sensación de inquietud. Estos eran los veteranos de las muchas guerras del imperio, los viejos soldados que habían visto el verdadero rostro de la batalla, sabían que la victoria nunca era segura, sin importar cuán grandes parecieran las probabilidades a su favor. Y así, cuando la poderosa flota del Imperio Galáctico se dispuso a conquistar la Tierra, hubo quienes se preguntaron si tal vez, solo tal vez, podrían haber subestimado a los humanos una vez más. El escenario estaba listo para una guerra que sacudiría la galaxia hasta sus cimientos, un conflicto que pondría a prueba el temple de ambos bandos y determinaría el destino de incontables mundos. El imperio había movilizado sus fuerzas, confiado en su propia fuerza y en la debilidad de su enemigo. Pero los humanos, a pesar de su tecnología primitiva y sus luchas internas, tenían una forma de desafiar las expectativas. La verdadera prueba aún estaba por llegar, y solo el tiempo diría quién emergería victorioso al final. Mientras la flota de invasión del Imperio Galáctico se acercaba a la Tierra, los humanos no eran del todo inconscientes de la amenaza inminente. Las extrañas lecturas de energía y la destrucción de la nave de exploración alienígena habían puesto las
Defensas del planeta en alerta máxima en los centros de comando de todo el mundo, los líderes militares y los científicos trabajaron febrilmente para analizar los datos que habían reunido, tratando de comprender la naturaleza de su enemigo. Sabían que se enfrentaban a un enemigo con tecnología mucho más allá de la suya, pero estaban decididos a luchar de todos modos. Cuando la pulga imperial finalmente llegó al sistema solar de la Tierra, se encontró con una ola de misiles y armas de energía de las defensas orbitales del planeta. Los humanos habían retirado sus recursos creando una red de satélites y estaciones espaciales armadas con las armas más avanzadas que pudieron reunir, pero contra el poder del imperio era como arrojar piedras a un maremoto. Las naves imperiales se encogen de hombros. Los ataques de sus escudos absorbieron los impactos con apenas un parpadeo en respuesta. Desataron un bombardeo devastador de los suyos apuntando a las defensas humanas con precisión despiadada. En la superficie de la Tierra, la gente observó con horror cómo el cielo sobre ellos se iluminaba con los destellos de explosiones distantes. Sabían que su última línea de defensa había caído y que la invasión estaba a punto de comenzar en serio. La primera ola de naves de desembarco imperiales descendió a través de la atmósfera. Sus agujeros brillaban al rojo vivo por la fricción del reingreso. Aterrizaron en el corazón de las principales ciudades de la Tierra, arrojando miles de tropas fuertemente armadas a las calles. Los humanos contraatacaron con todo lo que tenían, desde armas de fuego convencionales hasta armas improvisadas con cualquier material que pudieran encontrar. Instalaron barricadas en las calles, convirtieron los edificios en fortalezas y se enfrentaron a los invasores con una feroz resistencia que sorprendió incluso a los soldados imperiales endurecidos por la batalla. Pero a pesar de toda su valentía, los humanos simplemente fueron superados. Las tropas imperiales estaban equipadas con armaduras avanzadas y armas de energía que podían atravesar incluso a los más duros. Defensas como un KN caliente. KN a través de la mantequilla avanzaron implacablemente, calle por calle y bloque por bloque, dejando un rastro de destrucción a su paso, en los cielos por encima de las naves de combate. Imperiales se batieron en duelo con jets y helicópteros humanos. La avanzada tecnología alienígena demostró ser demasiado para las máquinas terrestres. Los humanos lucharon valientemente, pero estaban siendo empujados hacia atrás lentamente, sus números disminuyendo con cada hora que pasaba. En el puente del inexorable Gran Almirante observó el progreso de la invasión. Con satisfacción, la resistencia humana se estaba desmoronando, tal como había predicho que solo sería cuestión de tiempo antes de que la Tierra estuviera completamente bajo control imperial. Pero incluso mientras saboreaba el sabor de la victoria, Son no podía deshacerse de una persistente sensación de inquietud. Los humanos estaban luchando con una tenacidad y un ingenio que nunca había visto antes. Incluso en el más endurecido en la batalla de los enemigos del imperio, parecían poseer un espíritu, una voluntad de luchar, que iba más allá del mero instinto de supervivencia. A medida que la invasión avanzaba, los humanos continuaron sorprendiendo a las fuerzas imperiales, lanzaron incursiones audaces detrás de las líneas enemigas, atacando los suministros, depósitos y centros de comunicación. Utilizaron el terreno a su favor, atrayendo a los invasores a emboscadas y trampas, y nunca se rindieron incluso ante probabilidades abrumadoras. Lenta, pero seguramente el avance imperial comenzó a flaquear. La resistencia humana se estaba haciendo más fuerte, reforzada por el conocimiento de que estaban luchando, no solo por sus propias vidas, sino por el futuro mismo de su especie. Estaban aprendiendo a adaptarse, encontrando formas de volver la propia tecnología del imperio en su contra, y así. Mientras la batalla por la Tierra continuaba, el resultado ya no era tan seguro como alguna vez pareció. El Imperio Galáctico había llegado a conquistar confiado en su propia invencibilidad, pero los humanos habían demostrado que no eran tan fáciles de vencer, que poseían una fuerza y determinación que no podían cuantificarse con simples números o tecnología. La guerra por la Tierra apenas había comenzado y ya había adquirido un significado mucho más allá del destino de un solo planeta.
se había convertido en un símbolo, un grito de guerra para todos aquellos que se atrevieron a desafiar el poder del imperio, y en los corazones de los humanos nació una nueva esperanza, la esperanza de que no solo sobrevivirían, sino triunfo contra las probabilidades, la esperanza de que pudieran forjar un nuevo futuro para sí mismos. Entre las estrellas, mientras la batalla por la Tierra se prolongaba, la resistencia humana comenzó a ganar impulso. El Imperio Galáctico, a pesar de toda su tecnología avanzada y vastos recursos, se encontró empantanado en una agotadora guerra de desgaste. Los humanos se habían adaptado a las tácticas imperiales, aprendiendo a explotar las debilidades en sus armaduras y armas, habían realizado ingeniería inversa de la tecnología capturada, usándola para aumentar sus propias defensas y contraatacar a los invasores con una efectividad cada vez mayor en las ruinas de las ciudades de la Tierra. Pequeñas bandas de combatientes humanos lanzaron ataques de guerrilla contra las líneas de suministro imperiales y puestos de avanzada que atacaron con fuerza y rápidamente se derritió en los escombros antes de que el enemigo pudiera responder. Cada incursión exitosa reforzó la moral de la resistencia, demostrando que los invasores no eran invencibles. El imperio, frustrado por su incapacidad para sofocar el levantamiento humano, recurrió a tácticas cada vez más brutales. Bombardearon objetivos civiles con la esperanza de romper la voluntad de la población, reunieron prisioneros y los sometieron a duros interrogatorios, buscando descubrir los secretos de la resistencia. Pero cuanto más apretaba el imperio su control, más humanos se le escapaban de las manos. La misma brutalidad de la ocupación imperial solo sirvió para endurecer la determinación de la resistencia, impulsando a más y más personas a tomar las armas contra los invasores. Cuando la guerra entró en su segundo año, la marea comenzó a girar a favor de los humanos. Una serie de ofensas atrevidas, coordinadas por el liderazgo de la resistencia, golpearon profundamente en el territorio del infierno imperial. Las fuerzas humanas, reforzadas por armas y equipos imperiales, capturados, pudieron enfrentarse cara a cara con los invasores en batalla abierta en los cielos sobre la Tierra. Pilotos humanos volando en aviones improvisados, naves espaciales improvisadas a partir de piezas rescatadas, llevaron la lucha a la flota imperial. Usaron su pequeño tamaño y agilidad a su favor, entrando y saliendo de las formaciones enemigas masivas, infligiendo daño e interrumpiendo sus operaciones en tierra. Unidades de infantería humana, armadas con una mezcla de armas convencionales y tecnología imperial capturada, lanzaron una serie de ataques sorpresa en fortalezas imperiales clave. Usaron su conocimiento del terreno y sus tácticas de guerrilla para superar en maniobras a los invasores, atacando con fuerza y luego desapareciendo antes de que el enemigo pudiera montar una respuesta efectiva. El Imperio Galáctico estiró sus fuerzas y sus líneas de suministro bajo ataque constante comenzaron a flaquear. La resistencia humana, una vez descartada como una mera molestia, se había convertido en una formidable fuerza de combate capaz de enfrentarse al ejército imperial de frente en los centros de comando y comunicación de la resistencia. Los líderes humanos vieron con creciente esperanza cómo sus fuerzas empujaban a los invasores hacia atrás milla por milla. Sabían que el camino por delante sería largo y sangriento, pero por primera vez desde que comenzó la invasión, se permitieron creer que la victoria podría ser posible en el puente del inexorable Gran Almirante. Son observó cómo la marea de la batalla se volvía contra él con creciente frustración e incredulidad. Había venido a la Tierra esperando una victoria rápida y fácil, pero en cambio se encontró en medio de una guerra brutal que parecía no tener fin a medida que los informes de victorias humanas continuaban llegando. Shan sintió una creciente sensación de inquietud. Había subestimado a los humanos, descartándolos como salvajes primitivos, indignos de la atención del imperio. Ahora estaba comenzando a darse cuenta de la magnitud de su error, pero incluso cuando el control del imperio sobre la Tierra comenzó a resbalar, Shan sabía que no podía permitirse mostrar debilidad. El emperador galáctico no era conocido por su perdón del fracaso, y Son había apostado su reputación
y su propia vida en el éxito de la invasión. Y por lo tanto, incluso cuando la resistencia humana se hizo más fuerte y más envalentonada con cada día que pasaba, el imperio continuó luchando invirtiendo más y más recursos en la batalla por la tierra. La guerra se había convertido en una cuestión de orgullo y principio para el liderazgo imperial, una prueba de su voluntad y su capacidad para doblegar la galaxia a sus deseos. El conflicto se prolongó y se hizo cada vez más evidente que el imperio había mordido más de lo que podía masticar. Los humanos, una vez descartados como simples primitivos, habían demostrado ser una fuerza a tener en cuenta, una especie con una voluntad indomable y una determinación feroz para defender su hogar a cualquier costo. La guerra por la tierra se había convertido en un símbolo de algo más grande, una lucha por la libertad y la autodeterminación frente a un orden galáctico opresivo. Y mientras los humanos continuaban luchando y muriendo por su causa, sabían que el resultado de la batalla tendría consecuencias que harían eco en las estrellas durante las generaciones venideras. Cuando la guerra en la Tierra entró en su tercer año, el Imperio Galáctico se encontró en una posición cada vez más insostenible. La resistencia humana había crecido de una colección desorganizada de guerrilleros a una fuerza militar bien organizada y altamente efectiva en todo el planeta. Los puestos avanzados imperiales y el depósito de suministros cayeron ante los ataques relámpago de los equipos de ataque humanos. Los invasores, una vez confiados en su capacidad para aplastar cualquier resistencia, ahora se encontraban constantemente a la defensiva, luchando por mantener su control sobre el territorio que habían conquistado en el espacio. La flota imperial, una vez considerada invencible, estaba bajo constante acoso por naves espaciales humanas. Las pequeñas naves ágiles, pilotadas por pilotos humanos audaces e ingeniosos, entraban y salían de las formaciones imperiales masivas, infligiendo daños e interrumpiendo sus operaciones en tierra. Las unidades de infantería humana ahora estaban armadas con una mezcla de tecnología imperial capturada y sus propios sistemas de armas innovadores. Lanzaron ataques cada vez más audaces contra los invasores. Usaron su conocimiento del terreno y su dominio de tácticas no convencionales para mantener a las fuerzas imperiales desequilibradas y a la defensiva. En los centros de comando imperiales, el estado de ánimo era de creciente desesperación y desesperación. El Imperio Galáctico, a pesar de todos sus vastos recursos y tecnología avanzada, se encontró luchando por contener la insurgencia humana a la guerra, que una vez se creyó que sería una victoria rápida y fácil, se había convertido en un atolladero que estaba drenando los recursos del imperio y erosionando su prestigio. El gran almirante San, el arquitecto de la invasión, se encontró bajo una presión cada vez mayor del liderazgo imperial para llevar la guerra a una conclusión rápida y decisiva, pero a medida que la resistencia humana se hacía más fuerte y más efectiva con cada día que pasaba, San comenzó a darse cuenta de que la victoria ya no sería posible en una serie de tensas reuniones con sus subordinados. San lidió con la realidad de la situación. El imperio podía seguir invirtiendo recursos en la guerra, pero ¿a qué costo? Cuanto más se prolongara el conflicto, más daño haría a la reputación del imperio y su capacidad para mantener el control sobre sus otros mundos sujetos. Y así, con el corazón apesadumbrado, San tomó la decisión de comenzar una retirada gradual de la Tierra. Fue una píldora amarga de tragar, pero sabía que era la única manera de salvar lo que quedaba de la dignidad del imperio y evitar que la guerra se saliera de control. La noticia de la retirada del imperio fue recibida con júbilo por la resistencia humana en las ciudades y en todo el planeta. La gente salió a las calles para celebrar lo que vieron como el comienzo del fin de la ocupación. Pero los líderes humanos sabían que la guerra estaba lejos de terminar. El imperio podría estar retirándose de la Tierra, pero aún controlaba vastas espadas de la galaxia. Si la humanidad tenía alguna esperanza de supervivencia a largo plazo, necesitaría llevar la lucha al imperio en su propio territorio. Y así, incluso cuando las fuerzas imperiales comenzaron a retirarse de la Tierra,
La resistencia humana ya estaba haciendo planes para la siguiente fase de la guerra. Sabían que necesitarían construir alianzas con otras especies que habían sido oprimidas por el imperio y que necesitarían desarrollar nuevas armas y tecnologías para enfrentarse al ejército imperial. El camino por delante sería largo y difícil, pero los humanos ya habían demostrado que eran una fuerza a tener en cuenta. Se habían enfrentado al imperio más poderoso de la galaxia y habían salido victoriosos. Habían demostrado que tenían la voluntad y la determinación de luchar por su libertad sin importar las probabilidades. Y cuando las naves del imperio comenzaron a despegar de la superficie de la Tierra, los luchadores humanos los vieron irse. Con un sentido de orgullo y propósito, sabían que la guerra estaba entrando en una nueva fase, pero estaban listos para cualquier desafío que se avecinara. El Imperio Galáctico podría haber subestimado a los humanos, pero no volvería a cometer ese error. La guerra por la galaxia recién había comenzado y los humanos estaban decididos a llevarla hasta el final, sin importar el costo. El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara. El universo nunca volvería a ser el mismo con el Imperio Galáctico en retirada. La resistencia humana no perdió tiempo en presionar su ventaja. Los líderes del movimiento sabían que no podían permitirse el lujo de perder. Dormirse en los laureles no cuando el destino de su especie pendía de un hilo en reuniones secretas y comunicaciones cifradas, los comandantes humanos comenzaron a sentar las bases para una nueva estrategia audaz. Llevarían la lucha al Imperio EMP, atacando su corazón y sus activos más valiosos. Mostrarían a la galaxia que la humanidad no era solo un irritante menor que había que aplastar, sino una fuerza a tener en cuenta. El primer paso fue construir alianzas con otras especies que habían sido oprimidas por el imperio. Los humanos se acercaron a los líderes de estos grupos, ofreciéndoles apoyo y recursos a cambio de su cooperación. Muchos dudaron al principio, recelosos de las intenciones humanas y temerosos de las represalias del imperio. Pero a medida que la noticia de las victorias humanas en la Tierra comenzó a extenderse más y más, de estos grupos se unieron ansiosos por unirse a la lucha contra su enemigo común con sus nuevos aliados. También los humanos comenzaron a lanzar una serie de incursiones atrevidas en los puestos de avanzada imperiales, y las líneas de suministro atacaron duro y rápido, usando su conocimiento de las tácticas imperiales y sus propias estrategias innovadoras para atrapar el enemigo. Estaba fuera de guardia, apuntaban a infraestructuras clave como astilleros y comunicaciones. Esperaba interrumpir la capacidad del imperio para hacer la guerra y mantener el control sobre sus mundos sujetos. Al principio, el imperio tardó en responder. Todavía se recuperaba de su derrota en la Tierra y luchaba por adaptarse a la nueva realidad de la guerra. Pero cuando las incursiones humanas comenzaron a pasar factura, el liderazgo imperial sabía que no podía permitirse el lujo de quedarse de brazos cruzados y dejar que la insurgencia se extendiera sin control. El gran almirante Son, ahora encargado de defender los intereses del imperio en toda la galaxia, lanzó una contraofensiva masiva contra la alianza humana. Llevó todo el poder del ejército imperial a Bear, con la esperanza de aplastar la rebelión antes de que pudiera ganar más impulso, pero los humanos y sus aliados estaban listos para él. Habían pasado meses preparándose para este momento, almacenando armas y suministros y entrenando a sus fuerzas en el arte de la guerra asimétrica. Sabían que no podían esperar igualar la potencia de fuego del imperio de frente, pero podían usar su agilidad e ingenio para mantener al enemigo desequilibrado y a la defensiva en una serie de ataques relámpago. Los ataques de las fuerzas humanas lideradas atacaron al imperio donde era más débil, apuntando a sus líneas de suministro, sus redes de comunicación y sus centros de comando y control. Usaron tácticas de golpe y fuga, golpeando duro y luego desapareciendo antes de que la fuerza imperial pudiera montar una respuesta efectiva. El imperio, con todos sus vastos recursos y tecnología avanzada, se encontró luchando por mantener el ritmo de la insurgencia. Sus fuerzas se dispersaron tratando de defender puestos avanzados lejanos y proteger activos vitales de los ataques. Sus líneas de suministro estaban bajo amenaza constante
y su capacidad para coordinar y responder a la ofensiva humana se vio severamente obstaculizada a medida que la guerra se prolongaba. La alianza lehumana comenzó a ganar la ventaja. Habían construido una red de apoyo y cooperación que se extendía por toda la galaxia y la estaban usando con gran efecto. Tenían el impulso y estaban decididos a presionar su ventaja hasta que el Imperio finalmente se puso de rodillas en el puente de su nave insignia. El gran almirante San vio cómo la marea de la guerra se volvía contra él con una creciente sensación de desesperación. Había subestimado a los humanos una vez antes y le había costado caro, ahora estaba enfrentando las consecuencias de ese error a escala galáctica, pero incluso cuando el control del Imperio sobre la galaxia comenzó a resbalar, San sabía que no podía darse el lujo de rendirse. Había jurado defender al Imperio y cumpliría ese deber con The Bitter End. Lucharía sin importar las probabilidades, sin importar el costo, y así la guerra por la galaxia entró en una fase nueva y aún más brutal cuando el Imperio y la Alianza Humana se enfrentaron en una serie de batallas cada vez más desesperadas. El futuro aún era incierto, pero una cosa estaba clara. El universo había cambiado para siempre por el surgimiento de la humanidad y nada volvería a ser lo mismo que la guerra entre el Imperio Galáctico y la Alianza Humana. Llegó a su clímax. La estructura misma de la galaxia parecía temblar bajo el peso del conflicto en incontables mundos. Los dos bandos se enfrentaron en una serie de batallas cada vez más desesperadas y brutales, cada uno buscando asestar un golpe decisivo contra el otro. Para el Imperio, las apuestas no podían haber sido mayores. Su propia existencia estaba ahora en peligro, amenazada por una insurgencia que había pasado de ser un irritante menor a una amenaza existencial. El liderazgo imperial sabía que no podía permitirse perder esta guerra, no si esperaba mantener su control sobre la galaxia y su aferrarse a la supremacía, pero para los humanos y sus aliados, las apuestas eran igual de altas. Estaban luchando no solo por su propia supervivencia, sino por la libertad y la autodeterminación de innumerables especies en toda la galaxia. Sabían que si fallaban, el Imperio no dudaría en cobrar una terrible venganza sobre ellos, y todos los que se habían atrevido a desafiar su gobierno cuando la guerra entró en sus etapas finales. El Imperio hizo una última apuesta desesperada. Reunió la mayor parte de sus fuerzas restantes y lanzó un asalto masivo contra la base principal de operaciones de la Alianza Humana. La flota imperial, todavía enorme y poderoso, a pesar de las pérdidas que había sufrido, descendió sobre la fortaleza rebelde como un martillo decidido a aplastar a la insurgencia de una vez por todas. Pero los humanos y sus aliados estaban listos para ellos. Habían fortificado sus defensas y almacenado sus armas, sabiendo que este momento llegaría, y cuando llegaron las fuerzas imperiales se encontraron con un muro de fuego y acero que no pudieron romper. La batalla duró días y ambos bandos sufrieron grandes bajas. El Imperio lanzó todas las defensas rebeldes que tenía, desde enormes acorazados hasta tropas terrestres de élite. Pero los humanos y sus aliados se mantuvieron firmes luchando con una tenacidad y una determinación que el Imperio nunca había visto antes. Al final, fue el Imperio el que se vio obligado a retirarse. Sus fuerzas quedaron maltrechas y rotas. Su orgullo se hizo añicos sin posibilidad de reparación. La Alianza Humana había obtenido una impresionante victoria que sería recordada por generaciones venideras. Después de la batalla, los líderes del Imperio y la Alianza se reunieron para negociar el fin de la guerra. El Imperio, su poder y prestigio ahora en ruinas, no tuvo más remedio que pedir la paz. Los humanos y sus aliados se unieron para luchar contra la insurgencia. Los aliados, entusiasmados por la victoria pero cansados de los largos años de lucha, estaban listos para poner fin al conflicto. El tratado de paz que surgió de esas negociaciones fue histórico. Reconocía el derecho de todas las especies a la autodeterminación y la libertad del dominio imperial. Establecía un nuevo orden galáctico basado en la cooperación y el respeto mutuo en lugar de la dominación y la opresión. Pero incluso cuando la galaxia celebraba el final de la guerra y el amanecer de una nueva era,
hubo quienes miraron al futuro con inquietud. El imperio, aunque derrotado no fue destruido, aún controlaba vastas extensiones de territorio y poseía inmensos recursos y había aprendido una amarga lección de su derrota a manos de los humanos. Mientras la delegación imperial se preparaba para partir de las negociaciones de paz, el gran almirante San dio una advertencia final a los líderes de la Alianza Humana. «Ustedes han ganado esta guerra», dijo con la voz cargada por el peso de la derrota. «Pero no piensen que este es el final. El imperio no olvidará lo que sucedió aquí. Lo reconstruiremos, nos rearmaremos y regresaremos, y cuando lo hagamos, no cometeremos el mismo error de subestimarlos nuevamente con esas palabras». El imperio se retiró a sus sistemas centrales, sus flotas, una vez poderosas. Ahora se redujeron a una sombra de lo que eran antes, pero incluso en la derrota seguía siendo una fuerza a tener en cuenta, un recordatorio de los peligros que aún acechaban en las sombras de la galaxia para los humanos y sus aliados. El camino por delante todavía era largo e incierto. Habían ganado una gran victoria, pero sabían que la lucha por una galaxia justa y pacífica estaba lejos de terminar. Tendrían que permanecer vigilantes para continuar construyendo alianzas y fortaleciendo sus defensas y estar preparados para cualquier desafío que se avecinara. Pero al menos por ahora podían saborear el dulce sabor de la victoria y el conocimiento de que habían cambiado para siempre el curso de la historia galáctica. El ascenso de la humanidad había sacudido los cimientos mismos del universo y nada volvería a ser lo mismo.